Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura y quiero compartir con ustedes un mensaje, jóvenes o personas de cualquier edad. El mensaje se llama Dios o mi pecado. Quiero compartir con ustedes una porción bíblica que es Mateo 7, del 13 al 14, y dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo creo que muchos hemos escuchado hablar sobre estos versículos, hemos escuchado hablar que el camino angosto es el que nos lleva a la vida, y que el camino ancho es el que muchos toman porque es fácil, porque ahí puedo hacer lo que yo quiera, que si me gusta decir groserías, que si me gusta rumbear o muchas cosas de las cuales muchos sabemos que bíblicamente o en la vida cristiana hacerlas no están bien, o por así mejor llamarlo es pecado, ¿verdad? Entonces sabemos que esa puerta ancha es así, que lo único que tenemos que hacer para llegar a la perdición es nada, eso sea lo que nosotros queramos. Pero ¿qué hay con la puerta angosta? ¿Por qué es angosta? Porque es pequeña. Bueno, la vida cristiana no es fácil porque nuestra naturaleza es pecar, nuestra naturaleza es hacer cosas que le desagradan a Dios. Y si yo me voy a entregar a Dios y voy a empezar una vida cristiana, muchos no la quieren empezar porque saben que hay cosas que son pecado y la deben dejar. Y por eso es que este camino es angosto, este camino es difícil de ir por él. Pero es difícil si no lo hacemos habiéndole entregado nuestra vida a Dios, porque no puedo hacerlo yo en mis propias fuerzas, sino que necesito la ayuda de Dios. Bueno, todos sabemos que existe un Dios y una vida eterna, como también sabemos que existe Satanás o el diablo o el enemigo, o como ustedes le quieran llamar, y una muerte eterna, o también infierno, como muchos le dicen. Pero ¿qué pasa con que exista Dios, una vida eterna, Satanás y una muerte eterna? Simplemente lo sabemos y estamos ahí ignorándolo. Muchos lo ignoran, muchos saben que es ahora en la tierra que deben tomar una decisión, y es ir por el camino angosto y llegar a la vida eterna, es ir por el camino que este camino yo le llamaría mejor Jesucristo, vivir en Él, obedecer a Dios y llegar a la vida eterna, o simplemente lo contrario de esto es obedecer al diablo. No existe un tercer camino, ni tampoco existe, aparte de Dios y Satanás, otro Señor, otro a quien podamos servirle. No existe. No es que yo no creo en Dios, o sí creo pero no me gusta hacer lo que Él dice, entonces no me voy ni al infierno ni al cielo, o no creo ni en Satanás ni en Dios. No importa si no crees y no importa si no estás sirviéndole a ninguno. Realmente, mientras no le sirvas a Dios, estás sirviéndole al diablo. Punto, se acabó. Es una ley que ya está establecida por Dios, por el que nos creó, y no se puede cambiar. Yo sé que ninguna persona en su corazón con paz y seguridad puede decir: yo no creo en Dios. No he encontrado a la primera persona que lo diga con paz, con seguridad, que pueda negar a su propio creador. Muchos sí lo dicen y quieren afirmarlo con mucha rabia y rencor, porque algo malo les pasó en su vida, no porque haya sido siempre así, porque tienen cierto rencor hacia Dios. Pero yo quiero que pensemos que es muy cómodo estar en ese camino ancho, es muy cómodo hacer lo que nosotros queramos y estar alejados de Dios, pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? Y además, ¿cuáles son las bendiciones y la vida en paz que podemos llevar cuando estamos con Dios? No solamente hay consecuencias para mí si yo decido llevar una vida alejada de Dios, sino que hay consecuencias para quienes me rodean. Voy a dar un ejemplo de un papá que conoce que hay un Dios, que muchas veces ha decidido servirle, pero no quiere porque, es que como que no soy capaz de dejar la rumba, o no soy capaz de dejar X cosa. Yo lo veo desde este punto de vista, y es que ese papá está diciendo: a mí no me importa que yo voy a ser un mal ejemplo para mis hijos, a mí no me importa que yo no me voy a entregar a Dios y que mis hijos van a ver esa vida mía como un espejo y van a hacer exactamente lo mismo. A mí no me importa que yo
voy a llegar a esa muerte eterna, que yo voy a escoger que mi Señor sea Satanás y que mis hijos van a ver eso y mis hijos van a aprender eso porque no tienen otro ejemplo, porque yo soy su padre y no solamente mis hijos, sino todas las personas que me rodean y que creen en mí o que yo les agrado. Para esas personas yo no soy un camino de luz, yo no soy alguien que los conduce a la verdad, que es real, sino que los conduzco a la perdición. Yo sé que en cierta forma eso suena muy egoísta, pero cuando yo entregué mi vida a Cristo lo hice porque yo voy a recibir la vida eterna y lo hice porque yo necesito a Dios. Nosotros buscamos a Dios pensando en nosotros mismos y en nuestra propia necesidad y eso está bien, pero cuando no buscamos a Dios también lo hacemos pensando en nosotros mismos sin importar lo que puede pasarle a las otras personas. Y cada vez se repite la historia de que la muchacha quedó embarazada a temprana edad y lleva esa vida alejada de Dios. Y entonces la hija de la que se embarazó sigue el ejemplo de su mamá y también queda embarazada a temprana edad y también lleva una vida alejada de Dios y tiene otra hija y se repite y se repite y se repite, porque a todos y cada uno de ellos solamente les importó su pecado. Y es por eso que este mensaje se llama Dios o mi pecado. Escojo mi pecado pensando solamente en mí. Escojo mi pecado siendo consciente de las cosas malas que van a pasarme en ese camino ancho y de que voy a estar separado de Dios. Escojo mi pecado siendo consciente de que las personas que me rodean van a seguir mi ejemplo. O escojo a Dios y llevo una vida en paz. Escojo el camino angosto que me lleva a la vida. Escojo a Dios y me alejo y me libero de esas cosas que me esclavizan, que son mi pecado. Dios les bendiga.